Imagina esto. Tienes 12 años, acabas de perder tu primer diente permanente, y tus padres te despiertan una mañana para anunciarte que mañana te casarás con un extraño de 40 años, que vive a 3 días de viaje. No hay discusión, no hay opciones, no hay escapatoria. Tu infancia ha terminado oficialmente, y lo que viene después hará que cualquier pesadilla moderna sobre relaciones tóxicas parezca un cuento de hadas. Bienvenido al matrimonio medieval donde, hasta que la muerte nos separe, no era un voto romántico, sino una línea de tiempo aterradoramente realista que la mayoría no lograba superar, donde el amor era un lujo que solo los muertos podían permitirse, y donde la frase «vivieron felices para siempre» simplemente significaba que ambos cónyuges sobrevivieron lo suficiente como para ver a sus hijos crecer. Si estás listo para descubrir la brutal verdad que tus clases de historia omitieron convenientemente, prepárate para sumergirte en esta pesadilla histórica que redefinirá completamente tu perspectiva sobre el matrimonio. Antes de continuar explorando los horrores que te esperan, si este tipo de verdades históricas escalofriantes te fascinan tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio de nuestras investigaciones más perturbadoras. La realidad del matrimonio infantil medieval era mucho más compleja y siniestra de lo que cualquier película o libro romántico te hizo creer. Estamos hablando de una institución que funcionaba como una transacción comercial, donde los niños eran literalmente la moneda de cambio. Las niñas en particular eran vistas como inversiones que maduraban con el tiempo, activos que podían ser negociados, vendidos o intercambiados según las necesidades económicas y políticas de sus familias. En la Europa medieval, la edad legal para el matrimonio era sorprendentemente baja: 12 años para las niñas y 14 para los niños, según el derecho canónico. Pero aquí viene la parte verdaderamente inquietante. Estas no eran solo leyes escritas en pergaminos polvorientos que nadie seguía. Eran normas activamente aplicadas y celebradas. Los registros parroquiales de la época están llenos de matrimonios en los que las novias tenían entre 8 y 12 años, y los novios podían tener de 15 a 60 años o más. Tomemos el caso de Margaret Beaufort, que se casó por primera vez a los 6 años con John de la Pole. Aunque ese matrimonio fue anulado, se casó nuevamente a los 9 años con Edmund Tudor, que tenía 24 años. Margaret quedó embarazada de inmediato y dio a luz a su único hijo, el futuro rey Enrique VII, cuando tenía solo 13 años. El parto casi la mata, y los traumas físicos y psicológicos la marcaron de por vida. Su historia no era una excepción trágica. Era la norma esperada para las niñas de la nobleza. Pero aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente aterradora. La consumación del matrimonio no siempre se posponía hasta que la niña alcanzara la pubertad. Los registros médicos medievales están llenos de casos de niñas que morían por complicaciones de embarazos precoces, lesiones internas causadas por relaciones sexuales prematuras e infecciones fatales debido a la falta de higiene y conocimientos médicos básicos. Los médicos de la época recomendaban esperar hasta los 14 años para la consumación, pero estas recomendaciones eran frecuentemente ignoradas por maridos impacientes y familias ansiosas por asegurar la legitimidad de la unión. La preparación para el matrimonio comenzaba prácticamente desde el nacimiento, especialmente para las niñas. Desde los 3 o 4 años las niñas nobles eran enviadas a otras casas para aprender habilidades domésticas, etiqueta cortesana y lo que se denominaba eufemísticamente preparación matrimonial. Esta preparación incluía enseñanzas explícitas sobre sus deberes sexuales, técnicas para complacer a sus futuros maridos y métodos para sobrevivir a los partos repetidos que se esperaba que produjeran herederos varones. Las ceremonias de compromiso a menudo ocurrían cuando las niñas tenían entre 5 y 8 años. No eran celebraciones alegres llenas de dulces y juegos. Eran contratos legales solemnes, donde la niña, vestida como una adulta en miniatura, juraba lealtad a un hombre que probablemente ni siquiera conocía. Los documentos de la época describen a niñas llorando durante estas ceremonias, siendo consoladas por madres que sabían exactamente el destino que las esperaba, porque ellas mismas lo habían vivido. El aspecto económico era brutalmente transparente. Las dotes no eran regalos románticos. Eran pagos calculados al detalle que incluían tierras, ganado, joyas, dinero en efectivo y derechos comerciales. Las familias literalmente ponían un precio a sus hijas, y ese precio determinaba el tipo de marido que podían conseguir.
Una dote insuficiente podía condenar a una niña a casarse con alguien social o económicamente inferior, mientras que una dote generosa podía elevarla a la aristocracia, aunque no necesariamente a la felicidad. Los contratos matrimoniales medievales eran documentos legales extraordinariamente detallados, que especificaban no solo los aspectos financieros, sino también los derechos reproductivos, las obligaciones sexuales y las penalidades por incumplimiento. Algunos contratos incluían cláusulas que exigían que la esposa produjera un heredero varón dentro de un plazo específico, con severas consecuencias financieras y sociales si no lo lograba. Otros especificaban la frecuencia mínima de relaciones sexuales, métodos anticonceptivos prohibidos y las circunstancias en las que el marido podía buscar una anulación. La violencia doméstica no solo era tolerada, era legalmente sancionada y socialmente esperada. Las leyes medievales establecían explícitamente el derecho del marido a corregir a su esposa, usando la fuerza física siempre que no la matara o la dejara permanentemente incapacitada. Los manuales de comportamiento matrimonial de la época incluían instrucciones detalladas sobre cómo y cuándo golpear a una esposa, qué instrumentos usar y cómo evitar dejar marcas visibles que pudieran causar un escándalo social. Y aquí viene otra revelación que te helará la sangre. El concepto de violación marital simplemente no existía en el marco legal medieval. Una vez que una niña se casaba, su cuerpo dejaba de pertenecerle legalmente. Su marido tenía derechos absolutos sobre ella independientemente de su edad, salud o consentimiento. Los registros judiciales de la época están llenos de casos en los que niñas intentaron buscar protección legal contra maridos abusivos, solo para ser devueltas a sus torturadores con la bendición de la Iglesia y el Estado. La mortalidad infantil, relacionada con los matrimonios precoces, era alarmantemente alta, pero estas muertes rara vez se atribuían oficialmente al matrimonio infantil. En cambio, se clasificaban como debilidad femenina, voluntad de Dios o constitución delicada. Las niñas que morían durante el parto eran elogiadas póstumamente por su sacrificio noble y su devoción matrimonial. Sus muertes eran romantizadas como ejemplos de virtud femenina, en lugar de reconocerse como las tragedias evitables que realmente eran. Los registros médicos medievales revelan detalles escalofriantes sobre las lesiones y complicaciones sufridas por niñas casadas: fracturas pélvicas, laceraciones internas, infecciones crónicas y traumas psicológicos severos eran tan comunes que los médicos de la época desarrollaron tratamientos específicos para lo que llamaban afecciones matrimoniales juveniles. Estos tratamientos incluían pociones para calmar la histeria matrimonial, ungüentos para lesiones íntimas y sangrías regulares para purificar la sangre corrompida por el terror. La resistencia a estos matrimonios, aunque rara, existía y era brutalmente reprimida. Las niñas que intentaban escapar, rechazar a sus maridos o simplemente expresar su infelicidad enfrentaban castigos que iban desde el confinamiento solitario hasta la excomunión religiosa. Algunas eran enviadas a conventos como castigo, donde pasaban el resto de sus vidas en penitencia por su desobediencia antinatural. Otras eran golpeadas públicamente como ejemplo para otras niñas que pudieran estar considerando resistir. Si pensabas que esto no podía empeorar, estabas equivocado. Muchas de estas historias necesitan un momento para ser procesadas. Y si quieres seguir descubriendo estas verdades que cambian perspectivas, asegúrate de suscribirte porque tenemos muchas más revelaciones perturbadoras esperando por ti. Los aspectos psicológicos del matrimonio infantil medieval eran devastadores de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Las niñas que sobrevivían a sus matrimonios a menudo desarrollaban lo que los registros médicos de la época describían como melancolía perpetua, histeria matrimonial o debilidad del espíritu. Estos términos medievales probablemente describían lo que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático, depresión severa y ansiedad crónica, resultantes de traumas sexuales y psicológicos repetidos. Los conventos medievales estaban llenos de mujeres que elegían la vida religiosa tras experiencias matrimoniales traumáticas. Muchas de estas vocaciones eran en realidad formas de escape psicológico, donde mujeres traumatizadas buscaban refugio en la vida monástica como la única alternativa disponible a la continuación del abuso matrimonial. Los escritos de algunas de estas monjas
revelan descripciones gráficas de sus experiencias matrimoniales que harían sonrojar a un psicólogo moderno especializado en trauma. La educación de las niñas estaba específicamente diseñada para prepararlas para la sumisión matrimonial. Los manuales educativos medievales incluían lecciones sobre cómo tolerar el dolor físico sin quejarse, cómo complacer a maridos violentos y cómo encontrar un propósito espiritual en el sufrimiento terrenal. A las niñas se les enseñaba que su valor como personas estaba directamente relacionado con su capacidad para producir herederos varones y mantener a sus maridos satisfechos independientemente del costo personal. La Iglesia medieval, lejos de proteger a estas niñas, proporcionaba la justificación ideológica para su explotación. Los sermones dominicales enfatizaban regularmente que las mujeres fueron creadas específicamente para servir a los hombres, que el sufrimiento femenino era parte del plan divino como castigo por el pecado original de Eva, y que resistir al matrimonio era equivalente a resistir la voluntad de Dios. Los sacerdotes bendecían matrimonios entre niñas prepúberes y hombres adultos con la misma solemnidad que aplicaban a cualquier otro sacramento. Los métodos anticonceptivos estaban estrictamente prohibidos para las esposas, aunque irónicamente eran tolerados para las prostitutas. Esto significaba que las niñas casadas estaban condenadas a embarazos repetidos desde el momento de la consumación hasta la muerte, mientras que las mujeres que trabajaban en la prostitución tenían acceso a métodos para controlar su fertilidad. La lógica medieval dictaba que las esposas existían para reproducirse, mientras que las prostitutas existían para el placer, creando un cruel paradoxo donde las mujeres respetables tenían menos control sobre sus cuerpos que las mujeres socialmente marginadas. Los registros de algunas familias nobles revelan ciclos generacionales de trauma, donde madres que habían sido casadas como niñas perpetuaban el sistema casando a sus propias hijas a edades igualmente tempranas. Estos documentos incluyen cartas donde las madres describen su dolor al entregar a sus hijas, pero también su resignación ante un sistema que veían como inmutable. Algunas madres intentaban retrasar los matrimonios de sus hijas o negociar términos más favorables, pero estas resistencias sutiles rara vez tenían éxito duradero. La documentación médica medieval también revela intentos desesperados de algunas mujeres por interrumpir embarazos no deseados usando métodos extremadamente peligrosos. Pociones abortivas caseras, hechas con hierbas tóxicas, venenos diluidos y sustancias corrosivas, mataban a tantas mujeres como a los embriones que intentaban eliminar. Los médicos de la época registraron cientos de muertes atribuidas a estos intentos desesperados, pero rara vez conectaron estas tragedias con las condiciones matrimoniales que las motivaban. Las diferencias de clase también creaban variaciones horrendas en estas experiencias. Mientras que las niñas nobles tenían al menos alguna protección económica y social, las niñas campesinas enfrentaban condiciones aún más brutales. Los matrimonios campesinos a menudo implicaban que la niña trabajara como mano de obra agrícola, además de cumplir con sus deberes reproductivos, creando una carga física que era literalmente mortal para cuerpos infantiles. Los registros parroquiales rurales muestran tasas de mortalidad matrimonial juvenil significativamente más altas entre las clases trabajadoras. La documentación de algunos casos específicos proporciona detalles casi imposibles de procesar emocionalmente. Isabel de Vermandois fue casada a los 8 años con el conde Roberto de Leer, que tenía 36 años. Los registros de la corte describen cómo Isabel necesitaba asistencia física para caminar tras la consumación de su matrimonio y cómo desarrolló una condición que los médicos medievales llamaban terror nocturno perpetuo, que la mantenía despierta durante días seguidos. Murió a los 14 años durante su segundo parto y sus últimas palabras registradas fueron una súplica para que ninguna niña sufra como yo sufrí. Los aspectos legales eran igualmente perturbadores. Las leyes matrimoniales medievales establecían que, una vez consumado un matrimonio, no podía disolverse bajo ninguna circunstancia, excepto en casos de no consumación o parentesco muy cercano. Esto significaba que las niñas que sobrevivían a matrimonios abusivos estaban legalmente atrapadas de por vida, independientemente de cuán severo fuera el abuso o de cuán jóvenes fueran cuando se casaron. Los tribunales eclesiásticos ocasionalmente escuchaban casos de abuso extremo, pero las anulaciones eran extraordinariamente raras
y generalmente requerían una influencia política significativa. La ironía más cruel de todo este sistema era que se justificaba como protección para las mujeres. Los teólogos medievales argumentaban que el matrimonio temprano protegía a las niñas de la tentación sexual, las mantenía bajo una supervisión masculina adecuada y les proporcionaba seguridad económica. Esta retórica proteccionista enmascaraba un sistema que era fundamentalmente explotador y trataba a las niñas como propiedad que debía transferirse del padre al marido de la manera más rápida y eficiente posible. Los pocos registros que tenemos de las voces de estas niñas son devastadores en su simplicidad y desesperación. Cartas, diarios y testimonios judiciales revelan pensamientos como: quería nunca haber nacido niña, rezo a Dios para que me lleve antes del próximo embarazo y envidio a las monjas que nunca conocieron el terror del matrimonio. Estas voces, preservadas en archivos polvorientos, proporcionan evidencia directa del sufrimiento sistemático que caracterizaba estas uniones. Entonces, ahí está la brutal e innegable realidad del matrimonio infantil medieval, completamente expuesta, un sistema que transformó la infancia en mercancía, el matrimonio en una forma legalizada de abuso y la maternidad en una probable sentencia de muerte para niñas que deberían estar jugando con muñecas, no siendo tratadas como muñecas humanas por hombres adultos. Ahora, mientras procesamos estas verdades escalofriantes sobre nuestro pasado, quiero saber, ¿desde dónde nos están acompañando? ¿Están en Brasil, Portugal, Angola, Mozambique? Dejen en los comentarios desde qué país nos están acompañando en este viaje por las sombras más oscuras de la historia. Y si quieren seguir descubriendo verdades que los libros de texto prefieren ocultar, no olviden suscribirse porque entre sombras y reyes apenas estamos comenzando a revelar los secretos más perturbadores del pasado.